Ella viene desde Uruguay y el tema que nos va a presentar se llama Fortalezas aplicadas al aprendizaje. Ella es la licenciada Mariana Alves Guerra. Su currículum como tal es psicóloga egresada de la Universidad de la República de Uruguay. Posee un posgrado en psicología cognitiva por la Universidad Católica del Uruguay. Ha participado en radio, en periódicos y en televisión. Y además, desde el año 2014 es directora del Centro de Psicología Positiva Uruguay. Ahí se ha desarrollado a través de la impartición de cursos de formación y talleres relacionados con temáticas de la corriente, además de la atención psicológica de pacientes adultos, adolescentes y niños. Esta institución está avalada también por el grupo ADWE, Argentina Happy Newcomers. Es psicóloga positiva. En Perú está trabajando como columnista en varias revistas con más de 400 artículos relacionados a la psicología y el desarrollo emocional. Incluso es co-creadora de la guía hacia el bienestar, Más Vida, junto a Luis Benia. Como verás, es una excelente ponente que trae una trayectoria impecable. Así es que, sin más preámbulos, vamos a cederle el micrófono y la cámara a la licenciada Mariana Alves Guerra. Bienvenida, maestra. Voy a ver si les puedo compartir la pantalla aquí. Que tiene que ver con lo que son las fortalezas del carácter aplicadas al aprendizaje. No sé si ustedes están familiarizados con lo que es la psicología positiva, que es el estudio científico de la felicidad y el bienestar. Y este momento me gustaría contarles un poquito, una breve historia de lo que es la psicología positiva. Todo comienza alrededor del año más o menos 1998, gracias a los aportes de Martin Seligman. Seligman se considera a sí mismo una persona muy pesimista, incluso trabajos anteriores de él podemos observar que se dedicaba mucho a lo que era la indefensión aprendida, la desesperanza, la depresión, el pesimismo. Y incluso escribió un libro también de las cosas que no podíamos cambiar sobre nosotros mismos. Sin embargo, este enfoque le empezó a llamar la atención también como una inquietud personal. ¿Cómo una persona puede ser más feliz? Y es así que comienza a trabajar con diversos autores, entre ellos en su momento el ya fallecido Christopher Peterson. También ha trabajado mano a mano con Mihaly Csikszentmihalyi, con su teoría del flow. Incorporó también a Barbara Fredrickson desde las emociones positivas. Sonia Lyubomirsky también trabajó mucho sobre lo que son los mitos de la felicidad y cómo podemos trabajar desde actos voluntarios para incrementar la misma. Entonces, estos aportes, sumados también a una fuerte base en la psicología humanista, comienzan a enfocarse en qué es lo que hace que las sociedades, las personas, las comunidades, las instituciones, el trabajo sean un lugar más próspero y feliz para todos. Trabajando también una felicidad real, no es que una persona feliz esté bien todo el tiempo. Una persona feliz puede llegar a tener momentos malos, sufrir dolor, tener pensamientos negativos. No se niega el dolor, sino que se transita, se aprende de él y se considera como una oportunidad también para crecer. Las situaciones negativas lo que hacen es que nosotros podamos sentirnos con más recursos emocionales y psicológicos para afrontar las adversidades. Bien. Entonces, específicamente aplicado al carácter, alrededor del año más o menos 2000, se realizó un estudio exhaustivo donde se trabajó desde diversas culturas, desde diversas filosofías, desde diversos países, qué era lo que hacía que las personas fueran virtuosas, que eran aquellas cosas que a pesar de las distancias, las culturas o las religiones se repitieran. Y se llegó a la conclusión de que a pesar de tener visiones muy distintas, como lo son el budismo, el confucianismo, la religión cristiana, la religión católica, compartían series virtudes
que se repetían. Entre ellas encontramos lo que es la valentía, la sabiduría del conocimiento, la humanidad, la templanza, la trascendencia y la justicia. Estas virtudes luego pasan a formar lo que se conoce como la teoría de las 24 fortalezas de la psicología positiva. Estas fortalezas de carácter ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos. Y lo que dice de las fortalezas es que nosotros, cuando logramos estar en conexión con esas fortalezas, logramos tener vidas más felices, con mayor satisfacción, con mayor sentido de propósito, y es que tenemos una vida más próspera y más plena. ¿Ok? Entonces, bien, este señor Myerson, que también participó junto a Seligman y Peterson en la investigación que les comentaba, decidió fundar el Instituto VIA, Institute on Character, VIA Institute on Character, VIA hace alusión a lo que son Values in Action, valores en acción. Y la focalización de este instituto era específicamente poder encontrar esas cosas que nos hacían sentir mejores y cómo poder potenciarlas. Entonces, algo que tenemos que saber de las fortalezas personales es que estas no necesariamente son fijas. Incluso las fortalezas van variando de acuerdo a nuestras etapas vitales. Puede ocurrir que en un momento necesitemos activar más la curiosidad, que en un momento necesitemos activar más el amor por el aprendizaje, o la creatividad, o la capacidad de amar y ser amado. Nos dice la teoría que hay 5 fortalezas que son nuestras fortalezas principales, que de pronto son fortalezas que tienen que ver, como les decía, con cosas que uno a veces no piensa que son fortalezas, como es el buen humor o la espiritualidad, el optimismo, la misericordia, la humildad. Son todas cosas que a veces uno no piensa que pueden servirnos en la vida diaria. Bien, entonces, estas 5 fortalezas principales, como les digo, no son fijas, pueden ir variando, incluso podemos aprender fortalezas que necesitemos. Por ejemplo, quizás necesitamos aprender a ser más sabios o a tener una mejor perspectiva, o quizás necesitemos tener más autocontrol, que en Latinoamérica es una de las fortalezas que está más flojita y necesitamos activarla más. Entonces, estas fortalezas pueden ser aprendidas y también pueden ser desarrolladas. Eso quiere decir que si una persona es creativa, puede ser aún más creativa. Si una persona es conectada así con algo trascendente, espiritual, con sentido de propósito, puede ser incluso aún más profundo. Todas esas fortalezas que ya tenemos pueden ser profundizadas. Y también aquellas que nos faltan pueden ser aprendidas a través de un trabajo consciente. Bien. Las fortalezas tienen determinadas características que comparten. Por ejemplo, las fortalezas son ubicuas. ¿Qué quiere decir esto? Que son ampliamente reconocidas por distintas culturas. Como vimos, no importa dónde estemos, ni de qué religión seamos, ni qué filosofía de vida tengamos, hay ciertas virtudes que todos valoramos y que se van repitiendo, como las que les mencionaba. Nos completan. Esto quiere decir que van a contribuir a nuestro desarrollo emocional, a nuestro desarrollo profesional, a nuestra satisfacción vital y van a contribuir a nuestra felicidad. Gracias al autoconocimiento, mientras más nos conocemos, mayor capacidad de insight tenemos, mejor nos va, porque al estar alineados con nuestra verdadera esencia, es así que nosotros podemos elegir profesiones que estén alineados con nuestras fortalezas, con las cosas en las que nosotros realmente nos destacamos, y también tomar elecciones de vida que estén en conjunción coherente con quiénes somos como personas. Entonces, así como muchas personas son súper conscientes de sus debilidades, es sumamente importante que también seamos conscientes de nuestras fortalezas y vivamos una vida acorde también a lo que nos hace brillar más y nos hace sentir más satisfechos. Estas fortalezas que ejecute con las mismas tienen valor por ellas mismas, porque son además fortalezas que no disminuyen a otras personas, nos ayudan a sentir admiración, porque muchas veces sentimos admiración por una persona sabia, o sentimos admiración por una persona feliz, o por una persona que tiene inteligencia emocional o social,
Estas fortalezas también importantes pueden llegar a ser mensurables. Van a encontrar el test guía, lo pueden encontrar en la página oficial de la Universidad de Pensilvania, que es Authentic Happiness, que es donde estaba también, donde surge el Centro de Psicología Positiva, el primero de la Universidad de Pensilvania, es el oficial. Ahí van a poder hacer una cuenta y van a poder acceder al test guía de fortalezas personales. Les recomiendo que hagan el test largo, que son como 240 preguntas, pero vale la pena. Es muy sencillo de realizar, más allá de que les va a llevar un poco de tiempo. Y ahí les van a mostrar sus 5 fortalezas principales y además las otras en orden. O sea, va a llegar hasta el número 24 y van a ver cuál es la fortaleza que tienen más destacada y cuál es la que tienen menos destacada. Y también pueden observar si desean fortalecer alguna de esos aspectos que descubrieron de ustedes mismos en ese test. Y también pueden ir a la página oficial del VIA Institute of Character, que ahí también van a encontrar el test. En Authentic Happiness está la opción en español también. En el VIA Character no recuerdo en este momento. Son fortalezas precoces. Esto quiere decir que las podemos ver a temprana edad. De pronto hay niños que ya muestran mucha curiosidad, si bien es algo común en la infancia. Podemos ver chicos que son especialmente creativos o especialmente empáticos o especialmente felices. Entonces, ya hay algunas características que las podemos vislumbrar desde pequeñitos. Bien, como les decía, estas fortalezas están divididas en las virtudes. Entonces, dentro de la virtud, sabiduría y conocimiento, encontramos aquellas fortalezas que de alguna forma son como más mentales, más intelectuales. Ahí encontramos lo que es la curiosidad. La curiosidad es esa capacidad de seguir investigando cuando algo nos llama la atención. Por ejemplo, nos ocurre que vemos una palabra que no conocemos y de inmediato vamos a buscarla, ya sea en el diccionario, en Google, o son personas que les gustan las aventuras y desean conocer más el mundo y desean acercarse a nuevas experiencias. La curiosidad, al igual que la creatividad, están muy asociadas a lo que es la inteligencia. La creatividad no solamente es creatividad en obras de arte, también tiene que ver con ser creativos a la hora de encontrar soluciones en la vida. No necesariamente vamos a ser Van Gogh, no importa. Lo que interesa es que de pronto podamos pensar fuera de la caja, out of the box, como se dice en inglés, y tengamos soluciones innovadoras a la hora de responder en la vida diaria. Entonces la creatividad es una también de las fortalezas que más trabajada puede ser, ya sea desde el ámbito artístico o desde el ámbito más intelectual. El amor por el aprendizaje, esas personas que siempre quieren aprender, constantemente están en situaciones donde desafían su intelecto y quieren aprender idiomas o quieren profundizar en algo profesional o son muy autodidactas y constantemente están buscando nuevas cosas que aprender. La perspectiva tiene que ver más, de alguna forma, con una especie de sabiduría interna donde puedo poner en perspectiva las cosas que funcionan y que no. Es una muy buena herramienta a la hora de activar el optimismo porque nos ayuda a evaluar con más justicia la realidad que tenemos. El pensamiento crítico tiene que ver con evaluar distintos aspectos de una situación. Pensar críticamente es una excelente herramienta, sobre todo hoy en día, cuando nos vemos enfrentados muchas veces a noticias falsas en Internet o cosas que se comparten y no se cuestionan. Entonces, este cuestionamiento saludable de la información, de lo que nos enseñan o mismo a veces cuestionar actitudes de otras personas, con cierta lógica, obviamente, nos ayuda también a tomar mejores decisiones y nos protege de alguna manera. Luego, dentro de la virtud coraje, encontramos a la valentía, que tiene que ver mucho con ir tras nuestros sueños, nuestros objetivos, a ayudarnos a ser honestos también, poder defender nuestros puntos de vista. La autenticidad también tiene que ver con eso de ser íntegros. Somos auténticos con nosotros mismos y auténticos con los demás. La pasión y el entusiasmo tiene que ver también con qué cosas me gustan, qué cosas me agradan, qué me apasiona, cuál podría ser un hobby, cuál podría ser una profesión que me encante, que me enamore. Y la perseverancia tiene que ver, obviamente,
como le indica la palabra, en perseverar, en ser a veces sanamente obstinado en la concreción de algo que realmente deseamos y nos hace sentir mucho mejor. Luego, dentro de la virtud templanza, vamos a encontrar lo que es el autocontrol. Como les decía, las investigaciones han demostrado que América Latina es un lugar donde pocas veces vamos a dar demasiado autocontrol, porque nosotros solemos ser más impulsivos, más apasionados, entonces de pronto comemos en exceso o somos muy hedonistas, y de pronto el autocontrol, que tiene que ver también a veces con postergar gratificaciones a corto plazo en pos de un objetivo mayor, a veces es una fortaleza que la tenemos media flojita. La prudencia y la discreción tienen que ver mucho con ser prudente a la hora de tomar decisiones, ser prudente a la hora de hablar, ser discretos en el sentido de que si nos comentan algo, bueno, guardar el secreto, ser cuidadosos con los demás. El perdón y la misericordia tienen que ver con esta capacidad de perdonar a los demás y perdonarme a mí mismo. La virtud de trascendencia ahí va a englobar aprecio por la belleza y excelencia. Esta fortaleza se ve mucho acá en Uruguay. Puede ser algo un poco sorprendente, pero existe mucho, la he visto en muchos de mis consultantes, y tiene que ver con apreciar la belleza de las pequeñas cosas, ya sea la belleza arquitectónica, por ejemplo, o paisajística, pero también con los pequeños detalles de, no sé, una rosa, una flor que hemos encontrado, algo bonito. La gratitud es una fortaleza hermosísima que además nos ayuda mucho para potenciar el optimismo. La gratitud tiene que ver con ser agradecidos con otras personas, ser agradecidos con la vida o ser agradecidos con algo más allá de nosotros mismos, de acuerdo a nuestras creencias, va a tener que ser algo relacionado a, puede ser Dios, el universo, bueno, o algo que nosotros creamos. Pero la gratitud tiene que ver también con el agradecer a otros y valorar la ayuda de otros. El optimismo y la esperanza también están interconectados. La esperanza es como la precursora del optimismo, y el optimismo tiene que ver también con evaluar con justicia nuestra realidad y cómo interpretamos las causas de las experiencias que atravesamos. Mientras más optimistas somos, desde un lugar inteligente, por supuesto, que es lo que propone la psicología positiva, también vamos a ver que somos personas más felices, más saludables, que tenemos ganas de tener más logros, somos más activas emocionalmente o intelectualmente, y el optimismo es una muy buena fortaleza para potenciar una felicidad real también. La espiritualidad tiene que ver también con esto de conectarme con algo más grande que uno mismo, y la podemos encontrar también desde una espiritualidad laica. ¿Esto qué quiere decir? No necesariamente una persona necesita creer en una religión específica, uno puede ser un ser espiritual sin creer en una religión, y de pronto es una persona que está unido, como se siente conectado con el resto de la humanidad, o se siente como potenciado para hacer cosas buenas, o muy solidario, y encuentra sentido en todo. Y el humor es una fortaleza muy linda, que también es una fortaleza divertida, que nos hace ver la vida de una forma menos dramática, donde también nos permite reírnos mucho, con múltiples beneficios para nuestra salud. Es una excelente fortaleza. O sea, digo un poco rápido para no aburrirlos, pero bueno, me parece importante que al menos tuvieran un pantallazo de lo que son las fortalezas, para luego entender cómo podemos aplicar esto en la educación. La humanidad. En la humanidad vamos a ver a aquellas personas que son amables y generosas, en el sentido de que obviamente les importa hacer actos de solidaridad, y que son muy respetuosas con los demás y cuidan las emociones de los demás. La inteligencia emocional, que tiene que ver con la capacidad de poder interpretar las emociones de los otros de una manera adecuada, también de interpretar las emociones de uno mismo, de regularse emocionalmente de una manera adecuada. La capacidad de amar y ser amado tiene que ver, como lo indica su nombre, con amar de una manera sana y permitirse ser amado, que muchas veces, esto lo vemos en clínica, es algo que está un poco distorsionado en algunas personas, y cuesta mucho esto de que exista equidad en eso de amar y ser amado. La ciudadanía y trabajo en equipo tiene que ver con un fuerte sentimiento de ciudadanía, en el sentido de que cuido mi ciudad, cuido mi barrio,
soy respetuoso con no tirar basura en la calle. El trabajo en equipo tiene que ver obviamente con disfrutar de trabajar en equipo, hacer que todos se sientan cómodos, trabajar de una manera igualitaria. La equidad y justicia son esas personas que buscan ser justos con todas las personas que están en su vida, en todos los ámbitos. Y el liderazgo también tiene que ver con esto de un liderazgo positivo, tratar de potenciar todas las fortalezas de un equipo de trabajo, por ejemplo, o de un equipo de estudio, y que hacer que también todos estén muy cómodos y puedan utilizar las fortalezas, sus fortalezas, a su favor cuando están trabajando en conjunto, y que todos se sientan bien. Bien, ahora pasemos, sí, a lo que son estas, después de este pequeña introducción teórica del tema, vamos a ver qué es lo que se ha hecho por las fortalezas aplicadas a la educación. Uno de los primeros programas que surgen es el del español Ricardo Arguís. Él es un psicólogo, también profesor, que creó, basado en lo que es la psicología positiva, el programa Aulas Felices, alrededor del año 2012, si no me equivoco. Como les decía, la felicidad tiene que ver mucho con una actitud de vida, con cambiar la interpretación de las cosas que nos ocurren. Tiene que ver con poder vivir desde una manera más potenciadora y enriquecedora para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, el programa de Aulas Felices surge como un proyecto para aplicar la psicología positiva específicamente en la educación. Ellos trabajaron mucho con la educación en el ámbito a nivel primaria al principio. Y lo que buscaba era potenciar los rasgos positivos de esos niños. Además, busca como un modelo integrador que permita potenciar el desarrollo personal y social de los alumnos, busca unificar y estructurar el trabajo que se están desarrollando ya hace tiempo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación en valores. Acá en Uruguay se trabaja bastante con los valores, las competencias básicas relacionadas con el desarrollo personal. No, voy a sacar el volumen del celular. También tiene que ver mucho con el mindfulness. El mindfulness es una metodología donde podríamos decir que es como una especie de meditación consciente, donde uno tiene mucha conciencia del presente, del aquí y ahora, de no juzgar los pensamientos que atraviesan. Y sobre todo a nivel educativo, el mindfulness sirve mucho para practicar lo que es la focalización, la atención y mejorar incluso la memoria. ¿Por qué? Porque cuando estamos muy ansiosos, estos procesos cognitivos se ven muy afectados. Entonces, si logramos focalizarnos en el presente y centrarnos, va a bajar nuestros niveles de ansiedad. Y eso va a hacer que a nivel académico podamos rendir más también. Porque si nosotros estamos nerviosos, estamos asustados o estamos incluso tristes, no vamos a rendir tan bien a nivel académico. Y eso se ha demostrado ampliamente. Entonces, el mindfulness va a servirnos como una excelente herramienta para trabajar atención, memoria y también relax. Estas 24 fortalezas van a estar obviamente en el contenido programático unido a lo que es la currícula común de cada país, ¿no? de cada país. Por ejemplo, acá se trabaja con primaria, un determinado programa para cada año, ¿no? Eso supongo que en todos los países más o menos es igual, pero se trabaja con talleres o también con ejercicios específicos que puede involucrar a los niños, a los profesores. También se hacen talleres para padres, donde, bueno, lo que se busca es conocer estas fortalezas, pero no solamente las fortalezas, sino también que se integran ahí otros conceptos que ahora les voy a contar, como son el optimismo, como son el modelo PERMA de la felicidad, como son las emociones positivas, y entonces en conjunto con las 24 fortalezas, las personas, los niños, van aprendiendo nuevas herramientas para poder convertirse en seres felices y útiles para la sociedad. Útiles en el sentido de que van a poder estar bien emocionalmente para contribuir de una manera positiva a la comunidad. Luego también otro hito importante fue la creación del IPEN, que es el International Positive Education Network, donde lo que se busca es unir, es una plataforma donde han unido a profesores,
padres, académicos, estudiantes, también a veces de gobiernos, para potenciar esa educación positiva. ¿Por qué? Porque se piensa que la inteligencia académica, los logros académicos, por supuesto que son importantes, pero hoy en día vemos, y sobre todo luego de la pandemia, bueno, o atravesando la pandemia, nos damos cuenta de que con ser inteligente a nivel académico no basta, en el sentido de que tenemos que tener un montón de herramientas blandas que nos permitan mejorar nuestra capacidad de comprensión de nuestras emociones, de comprensión de las situaciones y de conexión con los demás. Entonces, sumamente importante que seamos empáticos, que tengamos un liderazgo positivo, que seamos optimistas, que podamos ayudar a los demás también a brillar, que no haya tanta competitividad, sino más bien interconexión, que creo que eso es mucho más importante que yo soy el mejor o yo soy un 12. No pasa por ahí, pasa por que sos una buena persona, que además aprendés y sos inteligente y querés contribuir a tu ritmo profesional, a tu trabajo, a tus compañeros. Pero como sacar un poco de esto de que el logro académico o el coeficiente intelectual es tan importante. Porque incluso, no sé si les ha pasado, que existen personas que han sido brillantes en la escuela, brillantes en la secundaria o brillantes en la facultad, y sin embargo eso no condice luego con su éxito a nivel profesional o a nivel académico o ni siquiera a nivel vital. Porque va por dos vías diferentes. Uno puede ser muy inteligente en lo que se considera académico, pero de pronto tener esta ausencia de inteligencia emocional, de fortalezas, de optimismo, que es sumamente importante para que una persona sea plena. Entonces, incluso Angela Duckworth trabajó un concepto en psicología positiva que me parece muy interesante, que es el concepto de grit, que tiene que ver con una especie de traducción de agallas o de insistencia en alcanzar nuestros objetivos. Está muy relacionado con el concepto de la perseverancia, que también es una de las fortalezas que les mencioné. ¿Por qué? Ella nos dijo que a veces las personas que son más perseverantes alcanzan mayores éxitos que aquellas que son simplemente inteligentes. ¿Por qué? Porque esto es como un poco el cuento de la liebre y la tortuga. Si ustedes recuerdan, la liebre estaba muy confiada en su capacidad de correr súper rápido, que se echó a dormir una siesta. Y por ser tan confiada y soberbia, la tortuga termina ganando. ¿Y a qué voy con esto? Es que a veces, por más que nosotros no tengamos una superinteligencia académica o un coeficiente intelectual súper elevado, de todas formas podemos alcanzar éxitos muy importantes porque vamos a ser perseverantes en cuanto a nuestro estudio, en cuanto a tolerar la frustración cuando las cosas no salen como queremos, o incluso tolerar la frustración ante aquellos temas que pueden ser que nos cuesten un poco más. Entonces, todo esto va a ayudar a que la persona tenga esta capacidad de mejorar simplemente por su perseverancia. Entonces, cuando hablamos de fortalezas aplicadas a la educación, tiene que ver con todo esto. Pensar en lo académico, sin duda alguna, pero también aportar a las personas, a los niños, a los adolescentes o a los adultos jóvenes, herramientas que puedan mejorar su calidad de vida porque los convierte en seres humanos más completos. Les quería comentar algunas pequeñas actividades que se realizan en los colegios, por ejemplo. Les quería traer acá un ejemplo de qué se hace en primaria y de lo que se hace en secundaria para que tengan una idea de cómo sería un ejercicio aplicado a, bueno, ahora vamos con esto, un ejercicio aplicado a lo que sería una institución. Entonces, por ejemplo, tenemos una actividad que se llama Lo mejor de ti, que su objetivo es favorecer el conocimiento tanto propio como el de los otros. Entonces, acá va a estimular la capacidad de autovalorarnos, de valorar a los compañeros, de ser conscientes de nuestros éxitos, de mejorar la confianza, y tiene que ver también con el entusiasmo. Esto se recomienda para un nivel de primaria. Y en esta actividad lo que se puede hacer en el salón es poner un poco de música relajante, se van repartiendo hojas para que los chicos hagan una silueta de una persona. Y en esa silueta van a poner su nombre. Luego van a pensar sobre ellos mismos y van a
escribir frases alrededor de la silueta, pensándose a sí mismos desde sus cualidades positivas y qué cosas sabe que hace mejor. Luego, puede poner frases como yo soy inteligente, o yo soy sensible, o yo soy optimista, o yo sé hacer manualidades, yo sé hacer, no sé, una buena caligrafía, o yo sé leer muy bien. Bueno, después de pensar y escribir eso, van a formar grupos de 4 personas. Entonces, luego cada persona del grupo va a compartir sus frases, incluso en el primer niño, ¿no?, que les comentaba, van a poner cositas alrededor de esa silueta, o sea, el niño va a hablar sobre sí mismo, pero también sus compañeros van a escribir cualidades positivas que ven en ese compañero. Y viceversa, ese niño va a escribir cosas positivas sobre sus compañeros. Y esto genera un muy buen ambiente, una buena valoración y un buen reconocimiento tanto de mis capacidades como la de los demás. Luego, otro que se puede hacer, este es en secundaria, que se llama mi biografía de éxitos, donde lo importante es reconocer nuestros logros, no desvalorizar las cosas que hacemos. Es sumamente importante, que esto a veces ocurre con las personas que son demasiado exigentes, desvalorizan sus propios logros. Entonces, bueno, es hacer una nota, escribir qué cosas consideran que son logros para ellos mismos, cuáles consideran que son sus fortalezas, cuáles consideran que son sus virtudes, y luego van a escribir como una especie de biografía donde van a repasar los hechos que consideran como hitos de éxito. Luego, en grupos de 4, van a leer el relato de los otros compañeros en voz alta. Y luego van a poner como una apuesta en común sobre lo que sintieron al leer los logros propios y los logros ajenos. Eso es como para tener un pantallazo de qué es lo que se realiza en una intervención positiva en la educación. Obviamente hay un montón de materiales, si están interesados, luego me pueden escribir. Hay libros específicos sobre lo que es la educación positiva y hay estrategias específicas para poder trabajarlas en el aula. Pero bueno, algo también que no me quería olvidar es esto de que la educación positiva no solamente trabaja en las fortalezas del carácter, sino que también utiliza otros conceptos para potenciar su currículum, que son, por ejemplo, el tema de la felicidad. La felicidad entendida como un conjunto de pilares que nos ayuda a construir nuestra mejor versión. Al principio la psicología positiva trabajó con un concepto un poco más vago, más difuso de lo que era la felicidad, y se dieron cuenta de que era como un poco difícil a nivel investigativo poder bajar la tierra, ¿no?, como para poder evaluarla. Entonces, en el 2011 surge el modelo PERMA, que es como una división de lo que vendría a ser el bienestar en 5 pilares que ayuda mejor a la hora de evaluar el bienestar subjetivo de las personas y también evaluar desde distintas áreas, porque se podía hacer un trabajo en emociones positivas o en engagement o en relaciones positivas y era más fácil a nivel de investigación. Entonces, ¿qué es el modelo PERMA? El modelo PERMA tiene que ver con sus siglas en inglés. La primera tiene que ver con las emociones positivas. Las emociones positivas son, por ejemplo, la alegría, que tiene que ver, como les decía, como con esa inyección, esa euforia en nuestra vida, que no tiene que ser confundida con la felicidad. La alegría es, ¿no? Las emociones positivas lo que tienen es que son breves. Quiere decir que viene como el subidón de la emoción y después se va. Pero ¿cuál es el secreto? Es que las emociones positivas son renovables. Eso quiere decir que vamos a sentir alegría muchas veces, asombro muchas veces, amor muchas veces, ¿ok? Otra cosa importante, mientras más emociones positivas tenemos, mejor podemos contrarrestar los efectos de las emociones descontextualizadas. Abro paréntesis, ¿qué son las emociones descontextualizadas? Lo que a mí no me gusta hablar de emociones negativas, porque todas las emociones en realidad tienen su función de ser. Sin embargo, las emociones descontextualizadas son aquellas emociones que no nos estarían sirviendo el propósito en su momento. A lo que voy es, tiene sentido sentir miedo si viene a comerme un tigre, pero no tiene sentido sentir miedo si simplemente me quedé encerrado en un ascensor por 10 minutos.
¿no? Entonces, cuando las fobias son esos miedos contextualizados, la ansiedad también es una preocupación exacerbada, todo aquello que esté en exceso está siendo patológico para mí, está siendo algo pesimista, negativo para mí. Entonces, las emociones positivas como que borran un poco o atenúan estos efectos de las emociones descontextualizadas. Entonces, en las emociones positivas vamos a encontrar que existe también el amor, como de reza el dicho popular, al amor es como una plantita que hay que regalar todos los días, y es cierto, porque el amor no es incondicional, el amor hay que trabajar en relaciones saludables, que sean equitativas, digamos, sean un ida y vuelta, donde yo reciba amor, brinde amor, donde yo ayude al otro, el otro me ayude a mí, y hay que ganárselo a través de la seguridad, del respeto y del cuidado. El asombro tiene que ver con esa capacidad de sorpresa, ¿no? También está un poco ligada con lo que es el aprecio por la belleza de la excelencia o la curiosidad, donde vamos a ver que, qué bonito esto, o esta cosa nueva que conocí, o wow, qué interesante esa flor. Entonces, esa capacidad de asombro, muy propia también de la niñez, es una excelente emoción positiva que estaría bueno no perderla nunca. La diversión, esa es obviamente muy divertida, como le indica su nombre, que tiene que ver con cosas de la cotidiana, ¿no? De la rutina, que podemos divertirnos, ya sea cenar con amigos, hacer algún deporte que nos guste, o incluso a veces algo pasivo como mirar la televisión o leer un buen libro también puede ser algo activador de la emoción, de la diversión. Lo que sí es mejor cuando la diversión es acompañada o es desafiante, ¿no? Si podemos poner en práctica algún desafío mental o algún desafío por objetivos, también es como una felicidad, una diversión más importante. La esperanza tiene que ver con que las cosas van a salir bien, con que siento que soy capaz de lograr mis metas y tengo una gran confianza y creencia en mí mismo. La gratitud, como les decía, también tiene que ver con agradecer a los demás, como se lo expliqué hoy. La inspiración es cuando encuentro situaciones o personas que a mí me generan como admiración y bueno, y me sirven como motor de lograr objetivos o ver una historia de alguien y decir, bueno, esta persona pudo lograrlo, entonces yo también soy capaz, y modelar un poco esa experiencia a través de la inspiración. El interés está muy asociado también a lo que es la curiosidad, es qué es esto que apareció ahora, qué me genera interés, voy a investigar más sobre un tema. El orgullo bien entendido, el orgullo no es soberbia. El orgullo sano tiene que ver con el reconocimiento de mis logros personales y con la felicidad que yo expreso por mí mismo y la no desvalorización de mí mismo. El problema cuando somos muy poco orgullosos es que nos genera una baja autoestima, porque si nosotros desvalorizamos nuestros logros personales constantemente, eso sería una situación en realidad que nos generaría tristeza y desesperanza. La serenidad tiene que ver con la calma, el observar nuestra vida y sentir que está todo en orden, que estamos contentos con las decisiones que hemos tomado, con la vida que hemos construido, y nos sentimos en paz. Yo diría que la serenidad es sumamente importante para la felicidad, porque la felicidad real también tiene que ver más con esto, con esta satisfacción de que me gusta mi vida, de que creo algo bueno para mí todo el tiempo, de que estoy alineado con mi esencia. Después el engagement, la E es de engagement, en realidad vendría a ser flow, que tiene que ver con el concepto de Mihaly Csikszentmihalyi, donde nos dice que hay experiencias donde nosotros estamos un poquito desafiados, por ejemplo, digamos, vendría a ser nuestra zona de confort, por así decirlo, necesitamos un objetivo un poquito más elevado, donde tengamos que poner un poco más en juego nuestras fortalezas y nuestras herramientas, aprender, esforzarnos un poco más, pero no esforzarnos de una manera tan abismal que nos vamos a sentir frustrados. La idea es un poco de complejidad, hacer un pequeño salto breve para seguir incrementando nuestras habilidades. Y de pronto una experiencia de flow, en el momento nos va a costar trabajo o nos va a costar mucho, pienso, pero es la satisfacción del trabajo bien hecho. Por ejemplo, a veces mientras estamos teniendo una experiencia de flow, no necesariamente estamos siendo felices en ese momento, pero sí ante el resultado posterior.
Esto pasa, por ejemplo, en las personas que entrenan. Cuando uno está entrenando físicamente, está levantando pesas o está corriendo, en ese momento no es que la estés pasando tan bien. Sin embargo, la satisfacción del trabajo bien hecho puede ser como un motor de felicidad. Lo mismo pasa cuando estamos estudiando. Capaz que a veces estamos medio perezosos, no tenemos ganas de estudiar tanto, en el momento se nos hace un poquito tedioso, pero luego estamos muy contentos por mirar todo lo que aprendí hoy, todo lo que estudié. Y hay otras circunstancias donde sí estamos sintiendo felicidad en el momento, donde sentimos que las horas pasan, que no nos estamos dando cuenta, sí estamos teniendo un esfuerzo cognitivo o físico, donde estamos poniendo nuestra atención, nuestra memoria, nuestra concentración, pero a veces también es disfrutable en el momento, como podría ser, por ejemplo, el caso de escribir. Escribir puede ser muy satisfactorio en el momento también. Luego, las relaciones positivas, la R, tiene que ver con los vínculos saludables. Acá se trabaja mucho, esto también lo que les hablaba un poco del amor, de cómo cuidar a los vínculos, cómo elegir personas que sean sanas para nosotros, el tema de la reciprocidad, que es sumamente importante, la equidad, la seguridad, todo eso se trabaja en relaciones positivas. La M es por sentido de propósito. Esta es una de los pilares más profundos de la felicidad, que tiene que ver con una conexión con algo más grande que yo mismo, digamos, con haber encontrado un trabajo que me llene emocionalmente, o una profesión, o haber encontrado un voluntariado que me dé significado, o pertenecer a una comunidad que me haga sumamente pleno. Después, la última patita tiene que ver con los logros, que acá no solamente tiene que ver con los logros así súper de éxito, sino también con los éxitos personales, porque creo que a veces tenemos una mala interpretación de lo que es el éxito. A veces la sociedad piensa que ser exitoso es tener dinero, ser delgado, ser muy bonito, o ser famoso. Y en realidad lo que más genera felicidad tiene que ver con las metas más intrínsecas, las metas que tienen que ver con nuestro interior. ¿Qué podemos potenciar nosotros como personas? ¿Qué podemos desarrollar nosotros como personas? Por ejemplo, puedo aprender a ser más simpática, puedo aprender a tocar la guitarra, puedo aprender a ser más compasiva. Esas cosas que trabajan más la personalidad terminan siendo mucho más profundas e importantes que, subir seguidores en Instagram, ¿no? Que a veces la sociedad de consumo nos lleva a perder el foco de lo que es realmente la felicidad y qué es lo que realmente necesitamos como seres humanos. Otra cosa que se trabaja mucho es pensar en aquellas cosas que sí podemos controlar. Sonia Lyubomirsky tiene una teoría de que nuestra felicidad también hay una gran parte genética, y es verdad. Incluso el pesimismo tiene una carga genética importante, se puede heredar de nuestros padres o nuestros abuelos. Hay ahí un componente pesado en esa carga del pesimismo. Sin embargo, hay cosas que dependen 100% de nuestra voluntad, y es ahí donde tenemos que poner el foco. Sonia nos dice más o menos que un 40% depende de nosotros, que es bastante. Y solamente un 10% de nuestra infelicidad o felicidad viene de la afuera. ¿Qué quiere decir? No importa lo que nos pase, a veces si nosotros estamos mal podemos tener la mejor vida del mundo y no la podemos disfrutar por nuestro alto nivel de pesimismo o depresión. Y a veces pasa lo contrario, tenemos una vida que no es tan maravillosa y sin embargo, gracias a nuestro nivel de optimismo, podemos disfrutarlo un montón. Tiene que ver con esto que les decía de la interpretación que hacemos de la realidad. Y acá nos dice Sonia que debemos enfocarnos en aquellos ejercicios, aquellas actitudes voluntarias para poder sentirnos más en control y para poder potenciar nuestra felicidad. También evitar lo que es la adaptación hedonista es muy importante, y ahí cumple su rol la gratitud específicamente. ¿Qué es la adaptación hedonista? Tiene que ver con ese concepto de que el cerebro se acostumbra a todo lo bueno. O sea, piensen en ustedes. Deseaban tener muchísimo un trabajo. Perfecto, lo tuvieron. Luego de un tiempo, es ese trabajo. Deseaban muchísimo recibirse, ¿no? Ser profesionales. Lo lograron. Y ahora, lo logramos. Es como esa capacidad de desvalorizar todo, nuestros logros, las experiencias, incluso las personas que nos rodean. Y la gratitud es como una cachetada que nos despierta a la realidad, una bofetada que nos despierta a la realidad, donde nos dice, bueno, a ver, sí existen cosas muy interesantes en tu vida,
ya tenés una buena familia, o tenés una buena pareja, o hay hijos, o lograste trabajar en lo que te gusta, o mirá todo el esfuerzo que pusiste para estar en la universidad y mirá, lo lograste. Estas cosas nos ayudan a, como, a despertar y revalorizar. Y es sumamente importante que evitemos la adaptación hedonista, que es algo totalmente natural de nuestro cerebro, porque nos hace alejarnos de las cosas que nos nutren realmente. El optimismo inteligente es otro concepto muy importante en psicología positiva que tiene que ver con un optimismo real. ¿A qué hablo de real? Quizás ustedes han escuchado el concepto de optimismo ilusorio, que es lo que en general la gente piensa de un optimista. ¿Qué piensan? Que son superficiales, que se pasan riendo todo el tiempo, que son tontos, que de pronto viven en una nube de arco iris y no se dan cuenta de la realidad. Y no, eso es el optimista iluso. O mismo a veces son personas que no miden bien los riesgos, ¿no? Si de pronto se lanzan hacia emprendimientos o cosas que de pronto no son las más sabias de tomar en ese momento. Sin embargo, el optimismo inteligente tiene que ver con una persona que es absolutamente consciente de lo bueno y lo malo en su vida. Sin embargo, activamente decide elegir las cosas buenas que sí ocurren en su vida. A lo que voy es que si tiene 4 cosas buenas y una mala, o viceversa, tiene 4 cosas malas y una buena, lo que va a hacer es potenciar esta buena para sacar energía y contagiar positivamente a las demás. Entonces, el optimista inteligente interpreta su vida de una manera justa, evalúa la realidad, sé lo que está bien, sé lo que está mal, elijo quedarme con lo que está bien, trabajar con lo que está en mi control, sentirme mejor, trabajar en mí mismo, aprender lo que me hace falta o cambiar la situación que me hace daño, trabajar en mí mismo, trabajar en mi autoconocimiento, y todo eso me va a ayudar a evaluar la realidad de una manera mejor. Y otra cosa sumamente importante, que los optimistas, si bien a veces tienen pensamientos pesimistas, son muy buenos disputándolos. Esto se hace a través de determinados ejercicios. Uno que creo que es el más importante y dentro de todo el más sencillo de recordar es buscar pruebas en la realidad. Nuestros pensamientos negativos o distorsiones cognitivas tienen que ver con malas interpretaciones de la realidad. Por ejemplo, puedo pensar que las personas son malas, o que me están usando, o puedo pensar que todo es blanco o negro, o no hay matices en la vida, o puedo pensar que los demás se burlan de mí, o puedo pensar que tengo que controlar al otro para yo ser feliz, o que yo no tengo control sobre mi propia vida. Hay un montón de distorsiones que no son reales, son malas interpretaciones de las cosas que me pasan. Entonces, el poder reconocer que este pensamiento negativo no necesariamente lo primero que se me cruza por la cabeza es cierto y lo tengo que disputar, esto de buscar pruebas en la realidad es una muy buena herramienta. A lo que voy es, yo siempre pongo este ejemplo. Si yo soy una secretaria y digo, ayer me peleé con mi jefe, capaz que mi primer pensamiento negativo es, uy, soy una mala empleada, me siento terrible, me siento una inútil. Sin embargo, ¿cómo podemos disputar efectivamente este pensamiento? Básicamente pensando, bueno, a ver, capaz que mi jefe está de mal humor y se la agarró conmigo. Opción 1. Opción 2. Recuerdo, probando de la realidad, que la semana pasada me felicitó por el informe que hice. Pienso, yo siempre soy muy atenta, respetuosa, puntual, puede ser que haya cometido algún error, pero no me equivoco todo el tiempo. Entonces, buscar esas pruebas de la realidad hacen que me autocalme y por ende mi emoción va a estar más aliviada y no me voy a sentir una inútil, no me voy a sentir tan mal y puedo entender que a veces en las situaciones esta flexibilidad del optimista, a veces pasan cosas que no necesariamente es nuestra responsabilidad y está bueno tener esta flexibilidad para no siempre culparme, para no siempre estancarme con lo negativo. ¿Ok? Bueno, esto es como un pantallazo de lo que es la psicología positiva y cómo estas teorías también se unen con el trabajo de fortalezas en lo que es el trabajo con los chicos. Bien, acá me parece sumamente importante entender que la educación positiva tiene que ver con crear espacios donde los niños, adolescentes y jóvenes puedan tener un pensamiento holístico e integrativo. La educación positiva tiene que ver con la formación del carácter, con la sensación de sentirnos mejor, tiene que hacerse en todos los niveles y el logro académico, si bien contribuye a nuestro bienestar, no es el único pilar que tenemos que tener en cuenta. Las habilidades blandas, las emociones positivas van a ser nuestras aliadas también a la hora de ser exitosos.
Los jóvenes se pueden convertir en personas más valientes, pacientes, compasivas, optimistas, y esto va a ayudar a que tengan mejores valores y que puedan contribuir a la sociedad de una manera más optimista. Así que bueno, muchas gracias por haberme invitado. Espero que haya sido clara en los conceptos y acá tengo algo en el chat. Que me quedan, bueno, estaría cerrando de todas formas la presentación por aquí. No sé si hay un espacio de preguntas, Miguel, si hay un espacio de preguntas. Ahora, si alguien quiere comentar algo. Maestra, una excelente presentación. Increíble el tema y sobre todo la forma tan dinámica en cómo nos compartes todo este conocimiento. Sí, efectivamente, tenemos algunas preguntitas por aquí. Te voy a hacerlas, te las voy a hacer llegar. Dame un segundo. La primera pregunta, ¿nos podrías dar 3 acciones importantes para garantizar la educación positiva en nuestras aulas? Creo que primero, conocer la teoría de la psicología positiva. Primero se necesita tener las bases desde donde trabajar. Luego les aconsejaría, incluso los que están interesados, el programa de Aulas Felices lo pueden descargar gratuitamente en Internet. Si ustedes buscan Aulas Felices, Arguis, van a ver que tienen un PDF con todos estos postulados y creo que también hay algunos ejercicios prácticos. Luego hay libros donde también pueden acceder a las prácticas, como algunas que les mencionaba. Se nos hace muy largo contarles todas las herramientas que hay, pero de pronto creo que es esto, lo más sencillo, conocer la teoría, comenzar a aplicarla y sobre todo, ¿saben qué? Aplicar también estos conceptos en ustedes mismos, porque si ustedes son profesores, que van a conectar con su felicidad, con su optimismo, también están sirviendo de ejemplo y modelo a seguir a sus estudiantes. Muy bien, maestra. La siguiente pregunta nos comentan, yo pienso que la felicidad son momentos cuánticos. ¿Qué opinan al respecto? Momentos son las emociones positivas. La alegría es un momento. Esa euforia, esa, qué bueno, qué buena noticia, qué maravilloso, me gané lotería, qué buen momento. Ahora, la felicidad tiene que ver con algo más estable. Es un estado donde nosotros tenemos todo esto activado, que emociones positivas, que tenemos vínculos positivos, que logramos tener un sentido de propósito, o por lo menos si no tenemos los 5 pilares, tenemos algunos cuantos activados, ¿no? Entonces eso hace que nuestra vida sea más estable y más rica y más próspera. Pero obviamente que esto es un trabajo. A lo que voy es que constantemente tenemos que luchar con nuestros pensamientos negativos, porque nuestro cerebro a nivel primitivo siempre se queda con lo pesimista, por eso siempre las cosas negativas son las que nosotros vemos en la televisión, lo amarillista, porque es lo que llama la atención, lo que es marketing, lo que nuestro cerebro se focaliza. Las cosas buenas tienden a resbalar, no tienden a prenderse en nuestro cerebro, por eso hay que hacer un esfuerzo cognitivo para aprender con H, a aprender esas cosas buenas que nos ocurren para poder potenciar una mirada diferente, una mirada mucho más optimista y justa. Entonces la felicidad sí podría convertirse de alguna forma en un estilo de vida. Cuando tenemos inconvenientes en potenciar más la felicidad, si existe alguna patología, por ejemplo, en las personas con depresión grave o algún trastorno de personalidad, o otras patologías como bipolaridad, a veces sí los niveles de felicidad están un poco más topeados, o sea, se puede llegar hasta determinado nivel. De todas formas, lo que más allá de las limitaciones de determinados casos, siempre se puede tratar de ayudar a la persona que lleva a su máximo nivel. Ese máximo nivel quizás sea distinto para todos nosotros, pero sí se puede mejorar y mucho. Excelente, muy bien, maestra. Tenemos otra pregunta por aquí. Suena muy interesante. ¿Cuánto influye las variables biológicas, nutrición, las variables sociales, en caso de la pobreza extrema,
las variables filosóficas, que tiene que ver con las creencias, en la puesta en práctica de la psicología positiva. Variables que has mencionado son importantes, porque existe, por ejemplo, este concepto de que la felicidad no se consigue con el dinero. Ahora, pienso que a veces la felicidad es un lujo, en el sentido de poder ponerse a pensar en ser más felices. Primero tenemos que tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Tenemos que tener un techo, tenemos que tener comida, y tenemos que tener relativa salud o acceso a la salud. Sin esas cosas es muy difícil ponerse a pensar en cómo yo puedo ser más feliz, en cómo yo puedo prosperar. Eso creo que es importante que esas necesidades básicas estén cubiertas. En cuanto a lo social, sí, nuestro ambiente nos va a condicionar hasta cierto punto. Eso depende ya también mucho de la salud de nuestro cerebro. Las personas que tienen cerebros más saludables, y esto sí ya es por nacer de esta manera, ¿no? Ya es más genético, tienen unas posibilidades de aprender, de ser resilientes y de destacarse en las mayores de las adversidades. Ahora, si nosotros unimos una genética compleja más un ambiente poco facilitador, y ahí es muy difícil también salir. Entonces, yo creo que sí, todas las variables son importantes, pero si hablamos de personas que, por tirar un ejemplo, clase media, con necesidades cubiertas, con acceso a cierto nivel de estudio, con una familia relativamente saludable, no perfecta porque no existe, sí hay muchísimas posibilidades, pero creo que hay que siempre considerar las variables, incluso lo que decía en la respuesta anterior, que a veces hay mismo patologías que nos impiden llegar a sentirnos más prósperos. Y como también les mencioné, el tema del pesimismo también tiene un factor genético que hay que luchar mucho con estas técnicas de voluntad, de control de los pensamientos y de práctica de emociones positivas y nuevas perspectivas para poder compensar todo eso que ya viene desde nuestra propia historia. Wow, excelente. Pues última pregunta, para aprovechar el tiempo. Nos dicen, en el Perú, las cosmovisiones ancestrales, distintas a la occidental, ¿cómo aportar con los postulados de la psicología positiva? Desde la perspectiva ancestral, no me quedó muy clara la pregunta. Sí, se refieren en la, en la perspectiva de la cosmovisión ancestral que tiene Perú, ¿no? Por su cultura, y que es muy diferente a todas las creencias y la cultura occidental, cómo aportar con los postulados de la psicología positiva, es decir, que se pueda fusionar la psicología positiva con toda esta cosmovisión ancestral que se ha trabajado desde la educación y la cultura de Perú. De todas formas hay algunos puntos de conexión, porque de pronto también lo que tiene que ver con la cultura andina, con la espiritualidad, con también, sobre todo, creo que el sentido de comunidad es muy fuerte. Creo que desde ahí hay mucho terreno fértil para trabajar, porque incluso una de las cosas que más felicidad nos brinda también tiene que ver con el vínculo con los demás y las comunidades fuertes. Entonces, creo que desde ese lugar, desde las relaciones positivas, desde el respeto hacia los otros, desde el respeto también hacia el ecosistema, la naturaleza, desde la fortaleza de la espiritualidad, creo que ahí hay una muy interesante conexión. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Y bueno, los asistentes están muy, muy felices de estar con este nivel de ponentes, este nivel de temas que, bueno, están enriqueciendo bastante el conocimiento y el desarrollo de todos nuestros docentes de allá del Perú. Maestra, sin más, le agradecemos a nombre de la Asociación Educativa Global Sede Perú su participación a este primer Congreso de Neuroeducación y esperamos que nos acompañe en los próximos congresos y actividades que vamos a tener. Por ahí ya el director le estaría enviando la invitación formal para las próximas y futuras actividades que vamos a tener. Muchísimas gracias por esta maravillosa ponencia que nos acaba de compartir.
Tengan un excelente día.